Si no podemos prevenir ni reutilizar, reciclar por lo menos, o luego valorizar energéticamente y finalmente eliminar. Normalmente se elimina muchísimo, veis aquí esta base, se elimina más y lo deseable sería eliminar poco. Bueno, y ahora vamos a hablar de integración con el entorno. ¿Cómo puede ser un edificio más agradable? ¿Cómo se integra con el entorno? Esto es un ejemplo de viviendas que diseñé y construí en mi época de ejercicio profesional, y esta la hicimos en Alicante. Es una vivienda de diseño bioclimático. Los ocupantes me han contado muchas veces que están muy contentos porque en verano se siente muy fresquito y en invierno se siente muy cálido. La vivienda está orientada completamente a sur. Fijaros que esta es la fachada norte, esta que queda por atrás, muy hermética. Las fachadas norte en nuestra latitud interesan que sean herméticas porque no tienen contacto con el sol, pues interesa siempre abrigar. Y está hecha de piedra. En Alicante se usa mucho la piedra, con lo cual utilizamos materiales habituales allí. Tiene una forma escalonada, usa también madera. En definitiva, pues casa muy bien el lugar donde la pusimos. Esto de aquí es un almacén de aperos de labranza que han tratado de combinar elementos tradicionales como el tejado de teja árabe o la madera y el color terroso del entorno con formas más minimalistas y modernas. Y bueno, por ejemplo, la verja de aquí arriba, la barandilla, pues trata de evocar un poco lo que son las vallas en también las granjas, y es una combinación de lo moderno con lo tradicional. Pero también se sitúa como en un talud y también pasa un poco desapercibida e integrada con el paisaje. Esta de aquí es una vivienda que hicimos en Torre de Cotillas, y lo curioso es que en la misma parcela nos encontramos con un montículo. ¿Y ahora qué hacemos? Con un montículo en mitad de la parcela. Había un desnivel de 2 metros de altura en una parcela muy estrecha. Lo que hicimos fue integrar el monte en la vivienda en el monte. Y lo que hicimos fue semienterrar la vivienda. Al semienterrarla, ganamos más aislamiento térmico, y entonces lo que conseguimos es que la montaña, cuando aparece la casa, es como si la montaña se deformara, se convirtiera en casa y volviera otra vez a seguir su nivel. ¿Qué es lo que hemos usado? Estamos en Murcia, estamos en un clima mediterráneo, usamos el color blanco, los encalados, esos colores blancos, ese sol que juega con las luces y las sombras en nuestro clima, es lo que se busca en esta vivienda de reminiscencias mediterráneas. Y aquí vamos a entrar de lleno en el ajardinamiento. Qué bonito sería si los edificios le salieran pelos. Había un profesor en la escuela de arquitectura que con cierto desdén decía, cuando alguien le metía jardinamiento al edificio, decía que le han salido pelos. No lo decía en algún sentido, pero yo creo que sería deseable que nuestros edificios de nuestras ciudades tuvieran más pelos y que realmente se confundiera la naturaleza y lo que hace el ser humano y pudiera convivir todo pues, en un paisaje novedoso que sería una mezcla de ciudad y de naturaleza. Pues este edificio jardinado está diseñado por Antonio Cortés, un amigo arquitecto de allí de Valencia, seguramente es pionero aquí en España, y lo que hace es convertir lo que sería un edificio convencional, que es una caja de zapatos, en una especie de montaña escalonada, donde cada una de las viviendas tiene un jardín, y os puedo decir que en estos jardines hay desde una falsa pimentera de más de 10 metros de altura, que me encontré en una de las viviendas, cipreses, palmeras, árboles. Es una auténtica jungla dentro del edificio. Estar allí, hay que estar allí para sentir la sensación que se siente de confort y no habernos olvidado de la naturaleza. Y aprovechando este edificio como bisagra, vamos a hablar de organicismo, porque este edificio se caracteriza por tener todos los volúmenes ser escalonados, como decía. No es una caja de zapatos, son formas dinámicas que se mueven en todas las direcciones. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos? Lo más parecido a un bosque o a una montaña. La naturaleza nos sorprende siempre, la naturaleza no es monótona, la naturaleza es diversa. ¿De dónde viene la palabra organicismo? Tal vez de la arquitectura orgánica, donde los mayores artífices fueron Asplund y Alvar Aalto en los países nórdicos. Frank Lloyd Wright, no sé si le suena a alguien, Frank Lloyd Wright fue un arquitecto norteamericano, defendían con mucha intensidad en aquellos contextos del siglo XX, donde el estilo internacional de Corbusier, Mies van der Rohe, irrumpieron con fuerza creando un estilo que querían generalizar y universalizar, un estilo muy minimalista. Sin embargo, entraron estos arquitectos reivindicando una arquitectura que no se olvidara de la naturaleza, que no se olvidara del habitante, que se integrara con el entorno, donde la combinación de materiales, una manera de concebir, digamos, más placentera.
Y esto nos conecta con otro tipo de arquitectura que lleva a sus máximas consecuencias el organicismo. Estamos hablando de arquitectura ya orgánica, no solo en su síntesis y concepción, sino también en sus formas. Javier Senosiaín es uno de los mayores exponentes en el mundo de una arquitectura que trabaja solo con curvas. Observad bien esta imagen. No hay ni una sola línea recta. Él entendió lo del organicismo y lo ha llevado hasta el final. Son edificios diseñados con una curva llamada la curva de Bézier o Castelhau, que es una curva que no se asemeja a ninguna figura geométrica conocida, como pueden ser los círculos o las parábolas. Es absolutamente libre. Y mirad qué tipo de arquitectura se consigue y dónde podríamos vivir. Los muebles en este tipo de arquitectura salen de las paredes, se levantan del suelo, como si el propio edificio se deformase para adaptarse a la forma ergonómica del habitante, al deambular del habitante. A mí me fascinó tanto esta arquitectura. Bueno, Senosiaín me mandó, tuve el lujo de hablar con él, es una persona encantadora, me mandó parte de sus fotos y dibujos que usé pues, en el trabajo de investigación que hice aquí en la UPCT para la suficiencia investigadora. Y mi trabajo versó sobre esta arquitectura, la arquitectura orgánica. Fijar cómo concibe el edificio. No es esa fría lógica de ir añadiendo habitaciones, sino casi con un trazo sinuoso, como si fuera un pintor, esboza de una manera muy intuitiva lo que luego se va a convertir en los espacios que habéis visto. A mí me fascinó tanto esta arquitectura que incluso así, en privado, hice mis pequeños diseños. Nunca me encargaron un edificio como estos, pero tengo algunos diseños que me parecen simpáticos, como estos de aquí, que podréis ver con más detenimiento en el PDF que os envié María José, donde tenéis tanto una planta del edificio como el aspecto tridimensional por fuera o por dentro que nos podemos encontrar. Yo no fui tan lejos como Senosiaín, porque él trabaja con la curva libre de manera magistral. Yo todavía necesitaba apoyarme sobre círculos, ovoides, elipses, pero a mí esas figuras geométricas me daban control para luego poder levantar arquitecturas donde no sabrías diferenciar dónde está la geometría, donde simplemente te sientes, como decía Senosiaín, en el claustro materno, en una madriguera. Así comparaba Senosiaín a su arquitectura, como si fueran madrigueras. El color. Hans der Wasser, un arquitecto vienés, pintor, obsesionado con el color y con la curva, en Viena, nos transforma Viena. Y lo que son frías fachadas grises, les añade colores. Simplemente con una fina película de pintura se puede transformar completamente la sensación de un edificio. Y der Wasser lo demuestra. Y aquí vamos a hacer rápidamente un repaso a lo que sería ecorehabilitar. ¿Podemos transformar nuestros edificios en edificios ecológicos sin tener que hacerlo de nuevo? Un dato curioso. El Centro de Tecnología del Vecindario de Chicago nos cuenta, hizo unos estudios y concluyó que los impactos del consumo y el desecho asociados a las urbanizaciones extensivas de chalets suponen 2,5 veces más que a los edificios en la ciudad. En resumen, resulta más sostenible vivir en el piso de una ciudad que en un chalet de las afueras. La cantidad de recursos que necesitamos, carreteras, infraestructuras, las propias fachadas de los chalets, son mucho más que si compartimos todos edificios en la ciudad. Por lo cual, es una gran noticia para la mayor parte de los urbanistas. Vamos a ver, ¿cómo podríamos transformar un edificio como este? Vamos a imaginarlo, aunque lo más difícil es poner a toda la comunidad de propietarios. Pero bueno, yo con esto demuestro que la técnica está ahí. Luego ya falta la madurez o la voluntad social. Pero un edificio normal, ¿qué podemos añadirle? Una cubierta jardinada. Hay técnica, tecnología para hacerlo. Energías renovables. Energías renovables que convierten a los edificios en productores de energía. No tenemos que traerla desde lejos. Las ciudades se convierten en verdaderas fábricas de energía. Agua de lluvia, la podemos canalizar, la podemos usar en el edificio para limpiar, para regar, para las linternas. El sol, ¿qué pasa? Si tenemos la suerte de tener el edificio orientado al sur, ponemos en marcha todos los sistemas bioclimáticos que he contado. El sol que entra en las estancias, en invierno. Si estamos en un clima frío, podemos añadir el acristalamiento de los balcones, con lo cual el efecto invernadero lo potenciamos. Si el sol viene en verano muy alto, los propios balcones se hacen sombra, o los toldos, si añadimos toldos también. Un toldo es un recurso muy barato que nos ahorra también energía, o sea, la energía del aire acondicionado. El uso de plantas, las plantas se pueden llevar al interior.
absorben polvo, absorben polvo, gases tóxicos, humedecen, refrescan el ambiente. O corrientes de agua. ¿Qué pasaría si usáramos los patios interiores de los edificios, esos patios de luces que siempre están en sombra, con una pequeña fuentecita, y sacamos de ahí el aire más fresquito para refrescar en verano? Y luego, por ejemplo, aislar térmicamente. Esto lo podemos hacer en nuestras casas, añadir aislamiento. Añadir aislamiento siempre es ecológico. Y luego tipos de aguas. Pensamos que solo está el agua potable y el agua fecales. Están las aguas grises en medio, que son las aguas de lavabos y duchas, que se pueden incorporar a las cisternas. Podríamos ahorrar mucha agua de esa manera. Fijaros, con una serie de pequeñas acciones, cómo podemos reverdecer y transformar lo que es un edificio convencional en algo más sostenible. Y ahora ya nos vamos dirigiendo hacia el final de la clase de hoy y vamos a ver la escala macro. ¿Qué pasa con las ciudades? En el año 2008, la mitad de la población humana ya vivía en ciudades. Y esto va creciendo y va más a más. Con lo cual, si queremos vivir en un mundo ecológico, nos vamos a tener que plantear qué hacemos con las ciudades. No podemos abandonarlas y se acabó. Todos al campo, todos somos supernaturistas. Y de hecho, actualmente en el mundo tenemos 33 aglomeraciones urbanas, llamadas megalópolis, que son de decenas de millones de habitantes, de las cuales 27 están en países del sur. Yo la gran pregunta que haría es qué hacemos con estas ciudades. Porque ahora, como vais a ver, para poder hablar de urbanismo sostenible, podemos actuar en ciudades un poco más pequeñas. Pero bueno, se puede hacer muchas cosas en las ciudades grandes y lo vamos a ver también. Aquí es donde viene la lección de urbanismo, en unos minutos. ¿Cómo podemos transformar una ciudad en una ciudad sostenible? Hay algunas que ya lo tienen limitado, por ejemplo, el tamaño. El tamaño de una ciudad es el que es. Y lo deseable sería un tamaño medio, ni muy grande ni muy pequeño. Si es muy grande, ventajas, hay más interacciones económicas. Si es muy pequeño, ventajas, hay menos delincuencia. La densidad de la ciudad. Una ciudad tenga una densidad aceptable, es una densidad que no sea muy alta, como Manhattan o Benidorm, o una densidad muy baja, como yo que sé, la zona residencial de Londres. Sería una densidad intermedia. Que sean compactas. Las ciudades sostenibles no son una diseminación de urbanizaciones con campos de golf. Son ciudades, como las hemos conocido en Europa, donde está todo juntito. Y luego que tengan mezcla de usos. Lo deseable para una ciudad, para que haya vida y haya tejido y movimiento de personas, es que haya interacciones. Eso se consigue mezclando los usos. En vez de tener, como se decía el zoning, decía, pues una zona para residencia, otra zona para polígonos, otra zona para comercio y otra zona para oficinas. Con eso lo que estamos consiguiendo es que la zona residencial de día esté vacía y la zona de oficinas de noche estén vacías. Y perdemos cohesión social. Una ciudad sostenible y deseable es una ciudad donde siempre hay personas. Con lo cual eso de tener pequeño comercio, el tener la academia, la residencia, el cole, tenerlo todo eso junto, pues es una ciudad interesante, agradable. En horizontal son los barrios y en vertical serían los edificios híbridos. Podemos hablar de cohousing y coworking. Eso lo voy a dejar para la penúltima clase. Ay, venga, sí, el cohousing me interesa mucho. No llevamos solo que yo lo voy contando panorámicamente porque tengo tantas cosas. Ya te puede ahí lucir. Bueno, pues el cohousing y coworking tiene que ver con mezclar también usos y formas de habitar y de familias diferentes en el mismo edificio. Es concebir los edificios de una manera diferente como hasta ahora lo teníamos, que son viviendas aisladas. Es combinar espacios comunes y, en fin, es toda una filosofía. Un diálogo a los jubilados, que es lo que interesa. Y de hecho hay experiencias, se están trabajando experiencias de cohousing, como dices tú, con jubilados, y bueno, pues es muy interesante el campo. Por ejemplo, zonas verdes. ¿Las ciudades podemos añadir zonas verdes? Sí, las que hay más. ¿Qué ventaja tiene una zona verde, aparte del esparcimiento? Pues también que podemos plantar cultivos, pueden ser comestibles. ¿Vosotros sabíais que en La Habana o en Detroit, o por ejemplo en Berlín, hay una gran cantidad de huertos urbanos y hay un porcentaje muy considerable de alimentos que se obtienen de estos huertos en la ciudad? Yo en Valencia, de donde vengo, allí tenemos también huertos urbanos en la periferia y son experiencias preciosas que ayudan también a la cohesión social. Y luego una cosa muy curiosa que no sé si habéis oído hablar alguna vez, que son los corredores verdes o viales verdes. Son como carreteras, pero en vez de ser de asfalto son carreteras con árboles y con flora. Entonces son como
ver aquí, no sé si se podrá ver, son como parques lineales que van conectando diferentes parques en la ciudad. Incluso se pueden conectar con la parte de las afueras, lo cual le da mayor permeabilidad a la ciudad. ¿Qué ventajas tiene esto? Que aquí hay pequeños animalillos que pueden recorrerse la ciudad de copa en copa, como por ejemplo una ardilla, o que incluso pues se pueden pasear, podemos tener paseos, hay ejemplos preciosos de corredores verdes, y lo que conseguimos con esto es esa continuidad tan necesaria que es de la que se sirven los ecosistemas para mantenerse en equilibrio. Si tú coges una selva y creas una isla en medio de la selva a través de cortafuegos o de carreteras, la parte que se quede ahí aislada acabará empobreciéndose. ¿Por qué? Porque las interacciones entre sus seres vivos las hemos eliminado, las hemos reducido. Lo que se consigue con los corredores verdes es esa continuidad que tienen los bosques, pero en la ciudad. ¿Cómo son los bordes de la ciudad? Unos bordes deseablemente para una ciudad bien diseñada. Bordes sinuosos, no bordes rígidos, con avenidas simétricas. En un borde sinuoso, como hay entrantes y salientes de la ciudad hacia el campo y hacia adentro, ocurren cosas. Hay mayor tránsito de especies, mayor biodiversidad, mayor productividad ecológica, etc. Y además esto es una manera de trasladar el concepto orgánico que acabo de describir a toda una ciudad. Es entender una ciudad como un organismo que se puede conectar con otras ciudades a través de grandes redes. Luego un desarrollo amplio de transporte público. Esto es importantísimo y esto lo podemos reivindicar nosotros como ciudadanos. Realmente el transporte público es necesario para resolver un tema, que es el acceso. A lo mejor nos han contado que la máxima libertad es la máxima movilidad, y no, lo inteligente, lo sostenible es que tengamos un acceso más directo a los lugares, lo cual nos ahorra el transporte que tantas horas de nuestra vida nos hace perder. Y luego aquí tenemos pues que haya un número suficiente de carriles bici y áreas peatonales. Aquí en Cartagena tenemos algunos ejemplos, podríamos debatir sobre eso. En Manhattan se hizo un proyecto precioso de peatonalizar el centro y ocurrieron cosas tan simpáticas como, por ejemplo, leía en un artículo una guerra espontánea de bolas de nieve entre gente que no se conocía. Cuando generamos espacios públicos y zonas peatonales, permitimos que ocurran cosas, que aparezca la creatividad, la vitalidad, la espontaneidad. Las personas se relacionan. Los espacios públicos en las ciudades son fundamentales también para mantener cierta salud en los ciudadanos. Y a lo mejor con cosas tan simples como un banco o un macetero, lo que es una zona de asfalto, de repente la podemos convertir en una zona peatonal. Son recursos mínimos que transforman las ciudades. Y luego finalmente, y aquí es donde entramos todos nosotros, y con esto ya acabo, es la participación ciudadana. Es fundamental. El urbanismo ese decimonónico que teníamos en antaño, donde llegaba el arquitecto como el rey todopoderoso, trazaba una línea sobre el plano y acababa y destrozaba un barrio entero, eso se está acabando y se tiene que acabar. Ahora el urbanismo moderno se concibe con la participación de los ciudadanos, a los que se les pregunta, se hacen estudios sociológicos y se permite que las personas decidan desde el planeamiento general hasta pequeños planeamientos mucho más pequeños. Ahora el concepto no es el plan maestro, con dibujos y con líneas, sino es crear marcos robustos para que puedan aparecer cosas. Es invitar a que ocurran cosas. Ese es el urbanismo sostenible. Crear el marco para que ocurran cosas. Por ejemplo, en Melbourne, una ciudad de Australia, se les ocurrió la idea de esos callejones que quedan entre los edificios que hemos visto en las películas, que están con los contenedores de basura o donde se atraca a la gente. Pues se les ocurrió peatonalizar eso e incentivar que se pusieran negocios de cafeterías. Pues ahora tenemos pequeños rincones de relax en medio de la ciudad gracias a simplemente una actuación hiperbarata. O por ejemplo en Christchurch, en Nueva Zelanda, se le preguntó a los ciudadanos cómo querían que fuera la ciudad y entonces ¿qué empezaron a decir? Cosas como menos coches, edificios más bajos, mezcla de negocios y residencias. Nos estamos encontrando cosas como las que teóricamente estamos hablando aquí y que son las que demanda la gente. Hay un autor pedagogo llamado Tonucci, italiano, que él defiende que para que una ciudad realmente sea sostenible tendríamos que preguntar a los niños. Preguntar a los niños cómo queréis que sea vuestra ciudad. Porque eso nos va a dar pautas de cómo debiera ser la ciudad. Y lamentablemente las ciudades parece que se han diseñado para un tipo medio de edad e incluso genérico, olvidándose de una gran parte de la población.
Bueno, pues si un niño te dice cómo quiere la ciudad y puede jugar en la calle, eso es una ciudad sana. Pero una ciudad donde los niños no puedan jugar en la calle ya es algo que nos está flaqueando por algún lado. En Vaughan, en Friburgo, una ciudad alemana, también preguntaron a la gente y consiguieron construir uno de los primeros barrios ecológicos del mundo, con 5.500 personas y con todas las cosas que hemos hablado aquí. Zonas de esparcimiento, los coches estaban restringidos, solo el 70% de la población poseía coche, en zonas de juegos, las viviendas eran bioclimáticas, con lo cual, con un poco de voluntad y un poco de trabajo social, podemos transformar más de lo que imaginamos nuestra ciudad. Y ya comentado todo esto, y teniendo ahora un poco más de datos y conocimientos en la cabeza de cómo podría ser nuestro hábitat más sostenible, es donde me atrevo a lanzar pues, la última frase que dejo al final de las clases como reflexión. Y así rezo, que entre la dicotomía ciudad-barbarie y campo explotado marginado, podríamos alumbrar el nuevo hábitat de la diversidad y la multiconexión. Igual que los bosques y la naturaleza, diversidad de soluciones. Y esta es la ciudad que podríamos construir entre todos. Ahora ya os dejo el turno a vosotros para que podáis preguntar, debatir.